Hola Iraís, buenas tardes. Hola, profe, buenas tardes. Bien, pues vamos a pasar lista. Entonces es Iraís y es Tania. Ok, bien. Eh, la sesión pasada principalmente estuvimos hablando acerca ahora ya de, el proceso, de cómo se lleva a cabo el desarrollo organizacional. Recapitulando un poco. Hablamos acerca del primer paso, ¿no? Justamente para hacer el diagnóstico, ¿no? El primer paso del desarrollo organizacional como tal es el diagnóstico. Y estábamos viendo que el diagnóstico se va o se dividía, ¿no? Justamente en tres etapas. Acuérdense que era la generación de la información, la organización y los enfoques, ¿sí? En cuanto a la generación de la información, recuerden que habíamos comentado que era importantísima la metodología que íbamos a ocupar para llevar a cabo justamente este diagnóstico, ¿no? Como yo, como consultor, como persona encargada de llevar a cabo un proceso de desarrollo organizacional, ¿cómo voy a recopilar esa información? Habíamos mencionado aquí que existían diferentes instrumentos, ¿no? Como la encuesta, la entrevista, las pruebas de diferentes tipos, ¿no? De conocimientos, las evaluaciones fisiológicas, la observación y la revisión de registros existentes, es decir, lo que ya tuviera la organización, ¿no? Muchas veces las organizaciones ya han realizado investigaciones internas y bueno, eso también nos puede ayudar para la recopilación. Y les mencioné también, ¿no? Que un punto importante, además de fijar la metodología, era el concentrarnos en con qué frecuencia íbamos a hacer la recolección. Recuerden que todo esto depende de el lugar de la organización en específico. No puedo fijar fechas o no podré yo decirles, es que esto se hace cada 2 días, cada 3 días. Recuerden que esto depende mucho de cada caso, de cada organización y de la disponibilidad de. Bien, ¿qué más decíamos? Que el segundo paso de la recolección de la información era justamente la forma en cómo la íbamos a organizar, ¿no? Les comentaba yo aquí que es muy importante también tener la conciencia de cómo vamos a almacenar los datos, si además de organizarlos, de cómo los vamos a almacenar por este tema de la confidencialidad, ¿no? Que estamos manejando datos sensibles y que no podemos permitirnos filtraciones. Es una cuestión que debemos de garantizarle, por ejemplo, a los clientes, ¿no? El cómo van a ser tratados los datos. Ya lo comentaré ahorita más adelante cuando veamos lo del contrato. Y bien, importante mencionar que el diagnóstico organizacional, ¿sí? Habíamos también visto la clase pasada que se iba a enfocar en dos vertientes o dos aristas, ¿no? Que podía ser de naturaleza funcional o de naturaleza cultural, ¿sale? Y si no mal recuerdo, nos quedamos en funcional. No, creo que avanzamos más, ¿verdad, Iraís? A ver, creo que ya No, nos. creo que sí nos quedamos allí, profe, porque ya nada vienen, como la última diapositiva es cómo evaluar la comunicación y una antes es cómo evaluar la comunicación, pero eso no vimos de entrevista ni cuestionario. Nos quedamos en uno de los puntos de aquí de diagnóstico funcional. Ok, vamos, ¿no? Repasando un poquito. Entonces, en un primer momento, entender, ¿no? Hoy ya habíamos comentado la sesión pasada que el diagnóstico funcional o esta direccionalidad que le podemos dar para el desarrollo, el diagnóstico es básicamente, ¿no? Como dijimos, evaluar la estructura, ¿sí? Interna, formal e informal
de los sistemas de comunicación. Cuando digo estructura, ya comentaba justamente que se trataba de ver cómo eran estas formas, ¿no? Cómo se llevaban a cabo las formas de comunicación, tanto al interior en el sentido informal, es decir, cómo está interactuando la gente, ¿no? Cómo es inclusive el clima, ¿no? Que se gestiona o que se da a través de la comunicación, el diálogo, los usos y las formas, pero también lo formal. La comunicación formal se refiere justamente a cuáles son, por ejemplo, esos medios o cuáles son esos canales con los cuales se transmite información, se delegan obligaciones, se dan avisos, etcétera. Platicaba yo que en muchas organizaciones he podido darme cuenta que de repente tienen o han entremezclado, por ejemplo, ¿no? Un canal de comunicación muy común, pues es justamente el WhatsApp, por ejemplo. Y como medio, el WhatsApp no lo ocupan o no tienen cuentas, me he podido dar cuenta que no tienen cuentas organizacionales, sino que básicamente me ha tocado ver, haciendo análisis de esto, que es el número personal, ¿no? Y que en el número personal básicamente tu jefe, tu jefa, te manda instrucciones o por ahí es el canal de comunicación, ¿no? De, oye, ¿qué pasó? Falta no sé qué, está en la bodega, etcétera, etcétera. Y ese tipo, por ejemplo, de comunicación o de medios, pues no son los correctos, ¿no? Entonces, cuando decimos hacer una evaluación de la estructura formal e informal, a eso nos referimos, ¿no? Primero, ¿cómo es el ambiente? ¿Cómo nos estamos llevando en la interacción? Y dos, ¿cómo están los canales de comunicación? ¿No? Decía también, mucho de lo que ocupan las organizaciones es los correos electrónicos, ¿no? El correo organizacional. Pero ¿qué pasa? Que de repente mucha gente también no lo ocupa, ¿no? Ya sea porque no lo puede dar de alta, no sabe, no tiene la costumbre y demás. Y entonces se afocan a ir a otro tipo de medios convencionales, ¿no? Como más inmediatos, más directos. Entonces también implica hacer el diagnóstico de qué está funcionando en esta organización. Nos dice que esto implica valorar los sistemas y procesos de comunicación en los ámbitos interpersonal, como ya había mencionado, ¿no? Es decir, ver cómo se está llevando la gente, ¿no? ¿Cuáles son las maneras de interactuar de manera grupal, departamental e interdepartamental, ¿no? Entonces, implica esto, ¿no? Revisar estas formas en el sistema, en cómo está organizada la empresa. Nos dice también que evaluar los sistemas y procesos de la comunicación externa de la organización y de las entidades públicas y privadas con las cuales existe interdependencia. Otro de los puntos importantes cuando hacemos este diagnóstico de funcional es también revisar la congruencia, la coherencia de la información que se da al exterior, ¿no? De manera formal, yo como empresa, lo que estoy comunicando hacia el exterior, cómo lo estoy comunicando y además, como dije, si hay congruencia. ¿Se acuerdan cuando platicábamos justamente, ¿no? De que haciendo este emparejamiento de, por ejemplo, los valores de la organización y decíamos o poníamos más bien ejemplos sobre diferentes organizaciones, ¿no? Que a la vista, pues, observábamos que había inclusive como conflictos o choques entre lo que dicen ser, entre los valores que dicen tener y lo que son en realidad. Entonces, por ejemplo, usted iba y hacía la evaluación, no era lo que decían. Y usted mencionaba, no, pues es que falta esto. Y no, pero ¿cómo? Porque los jefes no se daban cuenta, o sea, ni siquiera tomaban el tiempo de ver que realmente estaba. sí, que estaba haciéndose vigente el tema de los valores. Ponía el ejemplo, por ejemplo, de la UAP, ¿no? ¿Se acuerdan que decía que tenían, ¿no? O salían los periódicos, más bien de repente, denuncias de los alumnos, en cuanto a abuso y así? Y por otro lado teníamos a la universidad vendiéndose como ética, justicia, ¿no? Todo lo que revisamos. Entonces ahí hay un problema, ¿no? De la comunicación. Ese es un caso, pero también, por ejemplo, lo que estamos, ¿no? Comunicando en forma, por ejemplo, de información hacia el exterior.
se han dado cuenta que, por ejemplo, muchas organizaciones tienen muy bien cuidado, principalmente las grandes, ¿no? Las organizaciones grandes tienen como muy cuidado este tema, ¿no? De qué es lo que filtro, ¿no? Lo que dejo salir, lo que publico de manera oficial, ¿sí? Estas publicaciones, esta información oficial que doy al público, ¿no? Justamente también se refiere a eso, ¿no? Cuando nos habla de estas evaluaciones de estos sistemas, ¿no? Hacia las entidades públicas y privadas. Es decir, yo como organización, la interacción que tengo, la forma de comunicación también, ¿qué estoy haciendo, ¿no? ¿Qué estoy dando a conocer? ¿Se han dado cuenta que de repente por ejemplo, ¿no? Una forma muy común que tienen las organizaciones como de mantener ese control de su comunicación hacia el exterior es cuando, por ejemplo, ocurre alguna situación con algún trabajador o con algún miembro de su organización, alguna situación ahí polémica, vamos a decir, y que normalmente la empresa inmediato publica alguna carta o algún comunicado que dice, las opiniones de esta persona, no reflejan lo que somos como organización, ¿no? Es como, eso lo dijo él en su libre albedrío y no tiene que ver con, por ejemplo, Walmart, ¿no? Walmart no soporta este tipo de cosas y se deslinda completamente, ¿no? Del tipo de acciones. Eso también, ¿no? Se habla de esa evaluación de la comunicación, ¿no? Justamente para cuidar, ¿no? Principalmente, ¿no? El tema de la imagen de la empresa, ¿no? Para no caer en cuestiones que le impacten negativamente, ¿no? A su productividad. Nos dice valorar el papel, la eficiencia y la necesidad de la tecnología de la comunicación organizacional, ¿no? Nuestro trabajo, ¿no? También justo es diagnosticar estas cuestiones, ¿no? De estas formas, de estas tecnologías incluso que se están ocupando, ¿no? Hoy en día en las organizaciones. Estar inclusive a la vanguardia, ¿no? También es nuestra labor, pues estar, o sea, si bien no es que te esté diciendo que nos volvamos expertos, ¿no? Así de, ah, ya soy programador, pero sí saber, por ejemplo, ¿no? Cuáles son estos medios que ayudan, ¿no? O que fomentan la mejora en los temas de comunicación y tecnología en las organizaciones, ¿no? Hoy en día, uno de los vértices más importantes que hay es justamente la tecnología de la nube, ¿no? Que es una manera que de repente muchas organizaciones no están ocupando, por ejemplo, y siguen con medios de comunicación pues un tanto rústicos. Dice, evaluar la influencia de los procesos de comunicación en la satisfacción en el trabajo y en la productividad, así como en el compromiso y el trabajo en equipo, ¿no? Entonces también, ¿cómo es este flujo de comunicación? Justamente, ¿cómo está influyendo, más bien, cómo está influyendo en el logro de metas o en la productividad de... Me ha tocado ver también mucho el caso de graves problemas de comunicación porque justamente no hay diagnósticos en ese sentido funcional y que de repente hay duplicación de actividades, ponen a la gente, o sea, les dan, digamos, la misma labor, por ejemplo, a dos personas diferentes y duplican esfuerzos. Me ha tocado ver, ¿no? También por estas cuestiones de comunicación y eso pues impacta, como ya dijimos, sí tanto en la satisfacción de las personas, pero también en la productividad, porque pues estás desperdiciando esfuerzos, ¿no? Entonces también nos toca hacer eso. Eso implica, ¿no? Básicamente el diagnóstico funcional, era lo que decíamos la vez pasada. Y decíamos, ¿cómo se evalúa la comunicación o cómo yo voy a evaluar la comunicación? Bueno, comentábamos, ¿no? Uno de las herramientas más importantes es la entrevista. Como nos dice acá, se complementa con el cuestionario y permite recoger información que puede ser investigada hasta en sus mínimos detalles. Esto es la ventaja de las entrevistas. A mí me gusta mucho por eso esta parte, ¿no? De cuando hago diagnóstico en organizaciones, me gusta mucho la parte de la entrevista. Lo complemento con el cuestionario, pero creo que son dos herramientas que van de la mano.
no es como una y otra. Cuando se puede, porque también, como ya dije, depende mucho de la organización, los tiempos, las formas de trabajo, el tipo de organización, etcétera. Pero cuando se puede, sí me gusta mucho basarme en los dos porque nos dicen, ¿no? Que aquí en la entrevista podemos indagar hasta los mínimos detalles, ¿no? Cuando hacemos una conversación, pues justamente para poder tener un mejor diagnóstico de esto. Por otra parte, nos dice que el cuestionario es para recopilar una mayor cantidad de información, ¿no? Yo, por ejemplo, he trabajado en organizaciones o haciendo diagnósticos en organizaciones de tamaño medio. Recordemos que las organizaciones, ¿no? Una forma de la clasificación del por qué micro, medianas y grandes empresas es justamente por el cuánto facturan al año y dos, por la cantidad de personas que tienen contratadas. Y las medianas empresas se menciona que es, me parece que de 50 a 100, no recuerdo exactamente el dato, pero creo que sí está entre 50 a 100 miembros, se consideran medianas. Y ya de ahí en adelante ya son las grandes, además de la cantidades que facturan. Y micros son, creo que 5 a 10, 5 a 20, algo así son las micros. Entonces, yo, por ejemplo, he trabajado en medianas, normalmente en medianas o micro, haciendo los diagnósticos. Y esto, por ejemplo, implica que no hay una gran cantidad de personas. Pero imagínense, por ejemplo, trabajar en una o hacer el diagnóstico, que nos tocara hacer el diagnóstico de una organización grande. No, definitivamente ahí sí no podríamos optar por el tema de las entrevistas, porque pues acuérdense, ¿no? La entrevista pues es muy a fondo y cuando tenemos que diagnosticar a lo mejor un área de 100, un área, no toda la compañía, sino nada más un área de 100 personas, no nos daría la vida, ¿no? Para hacer las entrevistas a 100 individuos, ¿no? No encontraríamos los tiempos. Entonces, el instrumento que se recomienda ahí, pues definitivamente es el cuestionario. Justo por esto, ¿no? Nos permite recopilar una mayor cantidad de información, mayor cantidad de gente, ¿no? Es una manera más rápida y económica y también facilita el análisis, ¿no? En este sentido de cómo voy a evaluar la comunicación. Decíamos también que cuando hacemos la evaluación de la comunicación, hacemos el análisis de la transmisión de mensajes, que como ya vimos anteriormente, o ya lo comenté hace unos momentos, dice consiste en un cuestionario especializado que descubre el proceso de difusión de mensajes en la organización, ¿no? Desde su punto de origen hasta alcanzar a los miembros, ¿no? Aquí estamos justamente, ¿no? Analizando las formas, ¿no? ¿Cómo recibes órdenes de tu jefe cuando no son de manera directa, ¿no? ¿Cuáles son los canales de comunicación? Justamente para evaluar esta parte que les decía. Estos procesos formales de cómo fluye la comunicación en la organización. Entonces, cuando preguntamos, ¿cómo le hago para evaluar la comunicación en una organización? Tanto de manera formal o informal, ¿no? Entrevista, cuestionario y el análisis de la transmisión del mensaje, es decir, indago con respecto de cómo fluye la comunicación, ¿no? Habrá ocasiones que nos supemos que a lo mejor también, ¿no? Es que aquí nada más es puro correo electrónico, ¿no? Es el único medio oficial. Entonces, también pensar en la optimización, ¿no? De estas formas, si es que llega a ser necesario. Dice, este método revela el tiempo que toma la difusión de un mensaje, su proceso comunicativo, quiénes bloquean la comunicación, las redes de comunicación informal y la manera en cómo se procesa. Me ha pasado también mucho que de repente los propios comunicados, ¿no? De los jefes, los memorándums, de entrada vienen mal redactados o redactan así bien raro. Y no sé, si te solicitan a lo mejor datos o si te solicitan llenar algo, ¿no? Que no sé. Y de repente es así como de, ¿qué? A ver, no entendí qué quiere. Apenas me pasó justamente que me mandaron para un expediente
me pedían cosas y de plano no entendí, ¿no? O sea, me lo hicieron llegar sí por un correo institucional, pero de plano dije, ¿qué está diciendo? O sea, a ver, ¿qué quiere? ¿Fotografías pegadas, pero impresas? Pues sí, fue un rollo. Tuve que ir personalmente, ¿no? A preguntar, no entendí tu comunicado, ¿no? Ahí hay ruido en la comunicación, ahí hay un proceso que está obstaculizando y explícame bien o vamos a mejorar el documento porque lo que ahí falla no es, vamos a decir, el medio, porque sí recibí la información inmediatamente, el medio de comunicación está funcionando, pero haciendo un análisis, ¿no? De esta transmisión del mensaje, más bien es la redacción, ¿quién redactó esto? Porque no estoy captando nada, ¿no? Y pues imagínense la problemática de lo que va a generar. Cuando nosotros hacemos este análisis de comunicación en cuanto al tema de la arista funcional, esto es lo que hacemos también, ¿no? Es analizar qué está ocurriendo, qué está bloqueando, si es el canal, si es la redacción, si es la persona, dónde está el problema para solucionarlo. Cuando hacemos evaluación de la comunicación, nos dice que también hacemos análisis de experiencias críticas de comunicación. ¿Esto qué es? Dice, sirve para conocer las experiencias positivas y negativas que existen dentro de la organización y la efectividad o inefectividad de las mismas. Entonces, de la mano con el anterior, ¿no? También evaluamos esta parte, es decir, las perspectivas de las personas en cuanto a sus experiencias, ¿no? De si están conformes, si está funcionando, si de plano hay lagunas. ¿Por qué? Porque también pasa mucho, ¿no? Que de repente, y lo he observado de repente más en las partes operativas, aunque no se entienda, por ejemplo, lo que les están pidiendo, los canales que están usando o el mensaje, el problema hacia el mensaje, no dicen nada, ¿no? Entonces es así como que se esperan y se callan generalmente. Entonces, por eso les decía, ¿no? La relevancia justo del programa de desarrollo organizacional en las empresas. Viridiana, buenas tardes. Vamos a poner asistencia. Listo. Bien, entonces, de la par, ¿no? De la mano, hacemos este análisis de las experiencias en la comunicación de las personas. El análisis también de las redes de comunicación, ¿no? Nos dice por acá, examina la estructura de comunicación de una organización y su efectividad. Se evalúa quién se comunica con quién, los grupos existentes en la organización, qué miembros actúan como puente entre los grupos, los bloqueos que sufre la información, el contenido de la comunicación y la cantidad de la información difundida. Pasa también mucho este efecto de teléfono descompuesto en las organizaciones, ¿no? Que de repente las redes, la estructura funcional de la comunicación en las organizaciones es tan precaria o no tiene siquiera la atención necesaria y entonces se empieza como a dar este fenómeno de a lo mejor, ay, ya le informé al jefe de piso y el jefe de piso ya se encarga de decirle a todas las personas. Y entonces el jefe de piso le dice al que tiene junto y le dice, ay, y tú avísale, ¿sí me explico? Entonces se va dando un canal muy desordenado, ¿no? Una estructura muy desordenada y pues definitivamente, ¿no? Un mensaje pues no termina de cumplirse, ¿no? La función. Entonces, cuando hacemos esta evaluación de la comunicación, también evaluamos justamente estos procesos, cómo se lleva a cabo, ¿no? Pongo aquí, por ejemplo, este organigrama porque justamente, ¿no? Y parte también de nuestro trabajo es ver, ¿no? Cómo está organizada la empresa, el lugar, y ver si los flujos de información, porque recuerden, también es, ¿no? Analizar cómo fluye, pero también, ¿no? Cómo está conectado, ¿no? Cómo puedo, por ejemplo, yo comunicarme con mi jefe, con mi jefa, cómo puedo externar dudas, si me explico, es decir, cómo está conectado, cuáles son los procesos para también corregirlos.
Cuando hablábamos de organizaciones burocráticas, ¿no? Mencionaba yo el tema de que había también, ¿no? Que observar qué estaba causando de repente estas cuestiones burocráticas o qué estaba generando burocracia, ¿no? Es decir, este sentido de burocracia negativa que impide, en lugar de agilizar, porque recuerden, ¿no? La burocracia implica sistematizar, ¿no? Para eficientar. Pero cuando hay una burocracia negativa, como poníamos el ejemplo de las instituciones gubernamentales que solamente existen para dificultar la vida y no eficientarla, eso también, ¿no? Implica hacer el análisis de esta parte. Arturo, Arturo, buenas tardes. Voy a poner asistencia. Listo. Entonces, bueno, cuando hablamos de análisis de redes de comunicación, entonces implica esta parte, ¿no? De analizar la estructura, los canales de flujo o el flujograma de la comunicación. Peor tantito, si no existe, habría que diseñarlo, ¿no? Habría que trabajar en el diseño de esto, ¿no? Como parte de nuestro trabajo. Entonces, bueno, ¿cómo evaluamos la comunicación? ¿No? También ya mencionábamos, ¿no? Derivado del tema de las entrevistas, tenemos también, por ejemplo, la entrevista grupal, que nos dice esta técnica selecciona un cierto número de miembros representativos de la organización para ser entrevistados como grupo. La entrevista se suele centrar en aspectos críticos de la comunicación organizacional, ¿no? Entonces, también otra forma de evaluar los procesos de comunicación es justamente teniendo reuniones con, ¿no? Las personas que son encargadas de áreas o representantes en dado caso de grupos, pero suele ser más común los encargados de área o supervisores o gente que tiene a su cargo personal para poder llevar a cabo este proceso, ¿no? Para poder indagar de una manera más satisfactoria y más eficiente, o sea, para que yo no vaya con cada uno de los trabajadores, más bien me voy con los jefes y es más sencillo obtener de ahí la información, ¿no? Jefes de área, para entender o obtener una perspectiva de cómo está ocurriendo. ¿Sale? Entonces, eso es básicamente lo que implica evaluar la parte de las funciones de las organizaciones cuando hacemos desarrollo organizacional, ¿sí? Evaluar la comunicación. Eso es. Y nos decía que la segunda arista es el diagnóstico cultural, ¿no? Ese es otro de los enfoques que le podemos dar cuando hacemos diagnóstico en las organizaciones. Y nos dice, el diagnóstico cultural es una sucesión de acciones cuya finalidad es descubrir, aquí vamos a subrayar esto, descubrir valores y principios básicos de una organización, el grado en el que estos son conocidos y compartidos por sus miembros y la congruencia que guardan con el comportamiento organizacional. A ver, aquí en línea, alguien que me recuerde que habíamos dicho que era el comportamiento organizacional. Eso creo que sí me acuerdo. ¿Qué era? Bueno, decía que era estudiar a los miembros de una organización y sus conductas. Pero exactamente, ¿qué era la definición de comportamiento organizacional? Bueno, aquí encontré que dice que el comportamiento organizacional de una empresa es la especialidad que se centra en el estudio de estas pautas con el objetivo de optimizar el rendimiento de una empresa. Entonces, digamos, una especialidad. Es muy general, sí, pero más en específico, comportamiento organizacional.
Acuérdense que habíamos dicho que partía de la conducta. ¿Se acuerdan? Que habíamos dicho que era conducta, por ejemplo. Comportamiento era una conducta. Sé lo que me comenta Iraís, pero es como muy general. Pero en específico lo que revisamos. Acuérdense que el comportamiento era una conducta repetida durante un periodo largo de tiempo. ¿Cuáles son también las consecuencias, no? Y, Base a eso. y que derivado de eso, ¿no? Podíamos decir que se entendía, ¿no? O que se podía entender, ¿no? Cuáles eran las cuestiones internas y externas que propiciaban esta conducta y que si En se... mis apuntes, profe, tengo que conducta como el modo del ser del individuo y el conjunto de Ujú. acciones que lleva a cabo para adaptarse en su entorno. La Ajá, conducta es la respuesta a una motivación en la que están involucrados componentes psicológicos, ajá, fisiológicos y de motricidad. así La es. conducta de un individuo considera en un espacio y tiempo determinado se denomina comportamiento. Ujú. Y vimos lo que dice que toda conducta está determinada por múltiples factores como los genéticos hereditarios, Ujú. los situacionales o del medio Ajá, y la socialización, la afiliación social. así es. Eso es lo que estaba preguntando. Efectivamente. Entonces, en este, Esos elementos son las personas, la estructura, la tecnología, el sistema social y su medio ambiente, ¿no? ajá, efectivamente, son como las áreas en donde conecta, ¿no? Esta cuestión o estas nociones. Aquí tengo, dice Arturo, era aquello que como organización tenemos en conductas y patrones que se repetían dentro de y generaban esta cultura organizacional. Sí, así es. No tanto que generaran esta cultura como tal, ¿no? Más bien son parte, ¿no? Es una parte de la cultura, pero sí. Efectivamente, ¿no? Entonces, hablando en este sentido meramente del trabajo, porque acuérdense que comentaba, si bien estas cuestiones, como ahorita mencionaba Iraís, de que la conducta es influida por cuestiones genéticas, cuestiones hereditarias que efectivamente son parte, ¿no? Determinan la forma en cómo nos comportamos, ¿no? De cómo la forma de ser de los individuos. Decía yo que eso, pues bueno, le tocaría a la parte de la psicología clínica. Pero en el contexto del trabajo, por ejemplo, nos toca estudiar, nos toca entender conducta y comportamiento organizacional en el sentido de los factores que, por ejemplo, están influyendo en los individuos para que tengan determinadas respuestas. Por eso ahí habla también de cuestiones externas, ¿no? Psicológicas, cuestiones motivacionales que se traducen, por ejemplo, no como este medio ambiente, ¿no? De trabajo. De las organizaciones, ¿no? Es decir, ¿qué está ocurriendo adentro del trabajo? Porque también recuerden que mencioné, ¿sí? Que de las formas, ¿no? De ser, las formas que construyen al individuo, tenemos también esta versión de lo laboral, ¿no? Y esta versión de lo laboral, como ya dije, se estudia de manera específica. ¿Por qué? Porque comentábamos, ¿no? Nuestros yos, por ejemplo, somos un constructo, ¿no? Entonces tenemos un yo social, un yo laboral, ¿no? Diferentes formas, por ejemplo, de presentarnos y de interactuar en diferentes contextos, ¿sí? Entonces, en el contexto del trabajo, que es el que nos compete, va a haber, ¿no? Una cuestión ahí susceptible de analizar por nuestra parte, susceptible de diagnosticar. Y en este sentido, ahorita como también mencionaba Arturo, que forma parte de la cultura, efectivamente estos comportamientos y estas conductas que se tienen en el trabajo son susceptibles de ser analizadas y diagnosticadas por nosotros cuando hacemos, ¿no? este trabajo o nos enfocamos en el desarrollo organizacional con esta perspectiva hacia el diagnóstico cultural, ¿sí? Recapitulando entonces, ¿no? Nos dice que se trata de descubrir valores y principios básicos de una organización, el grado en el que son conocidos, ¿sí? La congruencia y guardan con el comportamiento organizacional si hay una alineación
con lo que yo digo ser como organización y lo que reflejan mis trabajadores en las conductas. Platicaba que mucho acerca de que las organizaciones me ha tocado ver que en la selección o desde la selección, el reclutamiento del personal, por ejemplo, no hay este sentido como de reclutar con base en similitudes de personalidad o similitudes en cuanto a valores. La tendencia siempre es la contratación en función de competencias y de conocimientos. Entonces, si sabe hacer lo que necesito para el puesto, adelante, adentro. Independientemente de si comparta mis valores o si sea un candidato, ¿no? Que yo quisiera tener en la organización, en esta parte cultural, ¿no? Y eso es justamente lo que tenemos que hacer. Vamos a repasar un poquito esta parte de que dentro del día, ¿se acuerdan del famoso iceberg de Shine? Entonces nos dice, cuando hacemos el diagnóstico cultural, evaluamos el papel de la comunicación en la creación, mantenimiento y desarrollo de la cultura de una organización, ¿no? Básicamente, si en uno ya vimos o hacemos el análisis de cómo son las formas de comunicación, los procesos, los medios, las estructuras, los flujogramas, etcétera, etcétera, en esta parte no vamos a ver si hay esta congruencia, ¿no? Entre quién es la organización y quiénes son mis miembros. Nos dice, examinamos el contenido de las producciones comunicativas y el significado que tiene para sus miembros, tales como conversaciones, ritos, mitos, filosofía y valores. A ver, pregunta de quienes ya estén trabajando, por ejemplo, y en sus organizaciones, tienen, como lo mencionan aquí, tienen rituales, tienen, no, cuando digo rituales no me refiero a cosas mágicas, ¿verdad? Así de que, ay, vamos a degollar una gallina, sino es prácticas, pues, ¿no? Que lleven constantemente y que sean o que los hagan sentir parte de esa organización, como de que el ejemplo más generalizado que ocupo es este, ¿no? El de las famosas, por ejemplo, novatadas. Cuando son en un sentido, este, pues Sano. sano, gracias, sí, porque digo, también hay, no, ya cuando se transgreden ciertas líneas o cuando ya afectan a las personas, pues obviamente ya esto ya no es algo positivo, pero cuando son en un sentido sano, ¿no? Que no violenta a las personas, pues sí lo podemos considerar una tradición, un ritual, pues. Entonces, preguntarles en donde han trabajado, por ejemplo, ¿han tenido este tipo de actividades o tienen algo que pues, los haga sentir parte de la organización de decir, sí, me pongo la camiseta? Y aquí tenemos una tradición bien interesante que es, no sé, el picnic. En Estados Unidos, por ejemplo, las organizaciones tienen como muy estandarizado estas ondas de organizarles como picnics o como salidas, ajá, como convivios de este sentido, ¿no? Entonces, en donde ustedes trabajado, ¿tienen esto, por ejemplo, algo parecido a un ritual? Pues antes era cliental. Siento que todo se perdió cuando, no sé qué pasó, pero ahorita ya estoy como en dudas si seguir yendo ya, ¿no? Porque sí me he sentido muy mal. Antes sí era como que desayuno, el desayuno, como a las 10, comprar pan y todo desayunar, y como es el brief, ¿no? Porque entramos a las 8, a las 10, y ya para que se siguiera hasta las 4 o hasta las 2 de la tarde. Pero no sé qué pasó, y también personal se empezó a ir. Entonces, siento que ya no era tanto, siento que, no sé, una vez le comenté por chat, que aquí el tema del dinero da mucho y afecta mucho. En mi caso, porque yo no tengo como otro, no es que no tengo otra opción, pero sé que el trabajo que se viene de mi empresa, espero que realmente tenga una buena remuneración, con esta vez pagar la mitad del título, ¿no? Okay.
Entonces creo que yo me estoy enfocando así, pero si veo que hay cosas que definitivamente ya se salen más, creo que sí voy a dar las gracias, porque sí ha habido ya muchos roces. Y es que en especial siempre hay un compañero que a pesar de que ya está grande o tiene mucha experiencia, no comparte y no coopera con eso. Y se perdió eso. Antes era como ir a comer y así. Lo que pasa es que, bueno, en mi caso yo trabajo, son 5 hombres, yo soy la única mujer. Entonces, pues a veces se aplica mucho el machismo porque no dejen como que yo exprese o de mis, o sea, a veces lo que hago parece que está mal. Okay. Entonces, al principio sí era como muy valorado lo que yo hacía y me sentía bien, pero ya después se volvió un torno muy oscuro en el que no, es que ya lo que haces, o sea, no has hecho nada bien. Y siento que esta semana sí me ha afectado bastante. Desde que empecé a ir a planta y así, ¿no? Pero, no sé, de nada eso se perdió y ya quedó, ya no hubo más. Ok, en este sentido, por ejemplo, era un ritual que, por ejemplo, tenían, por lo que entiendo, de manera o de iniciativa propia, ¿no? Es decir, no es que la empresa o no es que el jefe fuera así como de, esta es la tradición de, ok, a tal hora van todos juntos, ¿no? Sino que eran más de entre ustedes, entre compañeros, que también, ¿no? Es parte de ello, está bien. Pero la idea aquí de rescatar, por ejemplo, es más bien, ¿qué está haciendo de manera institucionalizada la organización para fomentar este sentido de pertenencia? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, como tú me dices, llegó un punto en el que se acabó, ¿no? Cambiaron gente, se fue gente, pasaron cosas y se perdió esta cuestión. Entonces, eso, por ejemplo, no, pues rompe con esta dinámica o este sentido de si lo institucionalizara la organización, ¿no? Como parte de estas son maneras de convivencia que yo tal cual, ¿no? Estoy haciendo para generar en mi gente este sentido de pertenencia, de, ay, sí, es que nos organizan estos viajes, estas convivencias, y está padre porque una vez al mes, no sé, tenemos un convivio así. Eso, por ejemplo, sí les da este sentido de pertenencia, ¿no? En este caso lo hacían, digamos, de manera natural ustedes, ¿no? De manera independiente. Entonces, cuando se pierde, pues también genera este sentido, ¿no? Por ejemplo, a ti, lo que me comentas ya te está causando, pues, es como pesar, que también se deriva de problemas de clima que están ocurriendo, por lo que ya pude escuchar. Pero lo que están ocasionando, por ejemplo, no es esta fatiga, este cansancio, este hastío, para el personal y que el personal diga, ay, ¿sabes qué? O sea, bye, me voy, o sea, no me conviene, ya no me siento a gusto. Eso habla, por ejemplo, mucho de que ni siquiera, por ejemplo, hay un programa sí, de desarrollo organizacional que busque, por ejemplo, compartirles, ¿no? Empaparlos de esta cultura, ¿no? No lo hay, ya me puedo dar cuenta por lo que me dices, ¿no? Y ahí el ejemplo, ¿no? De qué es lo que pasa. La gente se empieza a hartar, se empieza a molestar y la gente se va. Traducción, tenemos problema de rotación de personal, ¿no? Y como les decía, ahí está otra vez el caso, ¿no? Las empresas no lo ven, ¿no? O sea, el talento se va de las empresas y simplemente es de, pues no hago nada porque no se ve, vaya la gente y pues ya ni modo, si se fue, pues voy y contrato otro y cubro el lugar. Esta mentalidad de percibir a la gente como recurso sustituible, de pues si te vas, vete, contrato otro y se acabó, ¿no? Eso es lo que, por ejemplo, está golpeando muy fuerte a las organizaciones, ¿no? Yo de verdad he visto mucha rotación y de repente haciendo estos diagnósticos, porque también cuando, por ejemplo, la gente se va, este, aparte de que se hacen estos procesos, en el mejor de los casos, ¿verdad? Se hacen estos procesos de una entrevista de salida y demás. Cuando de repente tengo acceso a las personas que han salido, ¿no? A los perfiles y demás para ver qué pasó, de repente veo y digo, oye, pero mira, los índices de productividad de esta persona eran tales, tenía estas competencias, estaba muy bien. ¿Por qué se fue? De repente veo la entrevista de salida y es así de que, no, pues es que se fue porque ahí les dejan, ¿no? De repente los comentarios de,
ya tenía problemas con fulanito, estaba harta, el tema del acoso, Tania, que también, ¿no? El tema del machismo, por ejemplo, eso es, desafortunadamente, el pan de cada día de las organizaciones. Es muy fuerte este tema del machismo, sí, y de repente decir, ¿no? O sea, oye, mira, o sea, ¿y por qué dejaste que se fuera? Pues porque ya se quería ir, ni modo que la detengas. Y de, no es que la detengas o lo detengas, sino es identificar, arreglar el problema que propició que esta persona se va, porque si esta persona se fue y mañana se va a ir otra y otra, o sea, y no estás arreglando nada, o sea, estás trayendo gente nueva a un mismo vórtice de caos, ¿no? Como que corren del problema. La gente corre del problema, pero no soluciona. Y es así como de, vaya, ¿no? Entonces, vuelvo a lo mismo. Cuando hacemos este tipo de diagnóstico, esto que, por ejemplo, estoy comentando, es esa parte de hacer ese trabajo, ¿no? De entender y de prever, por supuesto, ¿no? Porque como les dije, aquí más bien la cultura que aplica en las organizaciones en México es más como el de arreglar en lugar de prevenir. Sí. No es así como de, pues ya ni modo, ya se fue, pues ¿cómo lo arreglo? Pues ya, contrata a alguien más y le van nada más dando como soluciones, como soluciones a corto plazo a los problemas, ¿no? Necesito cubrir el puesto, bueno, pues ya contraté a otra persona, pero esa persona se va a ir en algún momento. Sí, Y mucho, ¿no? Entonces, o sea, dense cuenta, ¿no? De verdad de la importancia que tienen, ¿no? La necesidad que tienen las organizaciones de llevar a cabo estos planes. Fíjense, por ejemplo, me tocó, en esta ocasión, yo fue donde estuve trabajando en una organización, no hice diagnóstico, a mí me tocó trabajar en una organización que tenía unos índices de toxicidad de laboral de verdad terribles, pero, o sea, terribles. Eh, el problema era básicamente de una persona que tenía un cargo, ¿no? Era una empresa familiar, desafortunadamente. Y como empresa familiar, una persona que tenía el puesto, ¿no? Un puesto de autoridad, un puesto de mando, pues era la persona que ejercía el acoso, básicamente. Entonces, a pesar de que había denuncias, por ejemplo, pues, ahí sí no había forma de, porque era una empresa familiar, era una organización familiar y pues la persona tenía parentesco, ¿no? Con los dueños y demás, y pues básicamente es, llevo las de perder, ¿no? O sea, esta persona va a seguir haciendo lo que se le antoje. Y de verdad me tocó ver, a pesar de que eran unos sueldos buenísimos, la gente no duraba ni un mes. O sea, la gente decía, me vale, me voy, no voy a soportar esto. O sea, así, o sea, de verdad eran unos sueldos muy, muy buenos y ni con eso la gente se quedaba. O sea, porque esta persona, por ejemplo, era la que causaba, a mí me tocó ver, ir y venir, ¿no? Gente y hasta el punto en el que ya yo también tuve que, o sea, yo digamos, sí aguanté, pero también yo terminé de irme, ¿no? Por esta situación de acoso, era tremendo, ¿no? Spoiler alert, la empresa terminó cerrando funciones, por lo menos en la zona donde estaba, porque originaria es del DF, ahí estaba la matriz y tenía diferentes sucursales o diferentes, sí, sucursales. Y terminó cerrando en la de donde yo estaba, ¿no? Porque de plano nunca hicieron nada al respecto, ¿no? Entonces, eso es lo que termina pasando, ¿no? No sé ahorita cómo está, la verdad, no sé, porque tenía varias y supe que empezaba a cerrar, a cerrar, a cerrar. Y vaya, eso es lo que pasa en las organizaciones cuando no se tienen estos programas, cuando no se lleva a cabo, ¿no? O sea, van camino a la deriva, básicamente. Entonces, nos dice acá, evaluamos esto, ¿no? Les preguntaba si había rituales formas o algo que los hiciera, por ejemplo, sentir parte de las organizaciones. Y normalmente no hay eso en las organizaciones, no es así como de, pues es que es el lugar a donde voy a trabajar y me regreso. Y no hay ni siquiera una visión de gusto, de que cultiven en las personas este sentido de pertenencia. Eh,
Voy a ver si les consigo. Tenía yo por ahí unos documentos justamente de la empresa de Nintendo, que es una de las que, por ejemplo, más cuidan este sentido de cultura y las que más cultivan también en sus trabajadores estas nociones de pertenencia a la empresa, ¿no? Eh, y tienen, o sea, bueno, aparte de que tienen como diferentes programas, proyectos, o sea, como que empapan a la gente de este sentido de pertenecer ¿no? A este lugar, a ser parte de estar formando algo más grande, ¿no? No simplemente verlo como esta visión mecanicista de, ay, pues yo nada más vengo acá, cubro mis horas, me pagan y me voy y me vale si mañana se cae el edificio, ¿no? Mientras y normalmente es lo que la gente tiene esta visión, ¿no? De, ay, pues vengo porque aquí gano tanto y ya, pero si sale algo mejor, bye. Esa es la visión, desafortunadamente. No es que esté mal, vaya, no es que esté mal que la gente busque algo mejor, pues, pero lo que está mal es el sentido de que las propias organizaciones no generan estos programas de desarrollo organizacional para que su gente se siente identificada, pues hay una identificación, ¿no? Es así como de, pues, yo trabajo acá y ya, si me voy, pues, no me importa, ¿no? O sea, me sigue dando lo mismo. No sé, como quien va a la tienda y, ay, pues, puedo comprar esto acá, si no, compro la de enfrente y me da completamente igual, ¿no? No hay este sentido de captación de personas. Entonces, cuando hablamos de este diagnóstico cultural, hacemos esto, ¿no? Hacemos esta revisión de qué tanto, por ejemplo, la gente está influenciada, está identificada, ¿no? Qué tanto comparte los valores, qué tanto comparte los rituales, qué tanta congruencia hay entre las formas de ser con lo que queremos que la empresa sea, ¿no? Que la empresa refleje. Eh, Nos dice por acá, por ejemplo, entender la vida de la organización y el papel de la comunicación desde la perspectiva de los miembros de la organización. Yo estoy seguro que si ahorita quienes trabajan, por ejemplo, hiciéramos o desarrolláramos, es más, vamos a hacer un ejercicio, yo creo, de tarea, no ahorita ya para mañana, ¿verdad? Pero voy a preparar un breve cuestionario de diagnóstico cultural para que, voy a dejarles básicamente un machote, porque desconozco las organizaciones donde trabajan, pero voy a dejar un machote, voy a dejar algunas preguntas como generales y ya ustedes las complementan, ahí les subiré las instrucciones para que lo puedan aplicar de manera rápida, ¿no? A 3, 5 personas, nada más, para que no sea como que, o sea, no va a ser un diagnóstico en forma, ¿no? Sino meramente una simulación, para ver qué tanta correspondencia, qué tanto conexión con la cultura organizacional hay y para que nos demos cuenta de cómo va a salir tan bajo básicamente, o sea, cómo va a ser que la gente no conoce no, o te va a decir que no conoce la parte de los valores, de la filosofía, o si los llega a conocer, si empatan con ellos, si se sienten identificados, etcétera, ¿no? Vamos a hacer ese ejercicio para que se den cuenta de manera rápida, ¿no? ¿Cómo está ocurriendo? El problema es que no toda la gente que tengo acá en clase está trabajando. Entonces, ¿cómo lo podría hacer? Bueno, ahí lo voy a pensar porque es que tampoco sé si se ven el grupo, o sea, ¿se conocen? Mm, pues, yo sí conozco a Arturo, a Billy. ¿Quién más está? De los que yo, por ejemplo, en lista tengo, así que son constantes, es Iraí. Iraí sí sé que está trabajando. Este, tengo, ajá, así constantes es Iraís, Arturo, a Viridiana y Tania, porque ya los demás, Joana dejó de venir desde hace mucho tiempo. A Mariana, creo que la he visto como 2 veces nada más conectada. Stephanie, también ya tiene mucho que no la veo. Entonces, no sé, qué tanta posibilidad tuvieran ahí
Es que lo que le platicaba yo a Arturo el otro día, que de repente no puedo como dejar o exposiciones ¿O quieres que hagamos? o equipos. Pues, es que con quien más me llevo es con los que mencionó, solamente que ahí no hay estado cotidiano. Nunca le he conocido, pero a más convenido sí. Lo que pasa es que Telmo allí empezó un servicio y lo está haciendo por su casa, ella vive por Valsequillo. Ujú. Y Joana, pues es de San Pablo y pues igual ya se me dio a trabajar. Y Mariana trabaja y estudia. Pero yo con Mariana sí he hecho trabajos en equipos que Pero, o sea, básicamente, por ejemplo, grabamos, ya. pero por ejemplo, entonces, de estas chicas, Joana dices que está en el servicio. No, no, estoy trabajando. Ah, ok. Viridiana. Viridiana sí está conectada. Viridiana, ¿me puedes recordar si estás trabajando o haciendo servicio? Por favor. De Mariana, ella está. Trabaja y ya se, bueno, está sus Ah, ok. Y Stephanie me dices que también está en servicio, ¿no? Ok, entonces sí funcionaría porque haciendo el servicio social sí puede de repente ahí hacer las preguntas. Entonces, bueno, sí veo que todos y todas. Creo que Arturo no, ¿verdad? Arturo no está trabajando. Ajá. Sí, de Arturo. Arturo, bueno, ahorita está conectado. Arturo, no estás trabajando ahorita, ¿verdad? O haciendo servicio ni nada. Nada más el tema sería de Arturo. Pero los demás entonces sí están trabajando o haciendo servicio. Entonces, ok, sí, porque pueden preguntar en sus servicios. Dice Arturo que sí hace servicio. Ah, perfecto. Entonces sí, yo creo que voy a dejar esa tarea de que hagamos, ¿no? Como que este breve sondeo, no va a ser un diagnóstico, va a ser un sondeo para que nos demos cuenta de cómo está la situación y de cómo, si es que existe o no existe identificación, ¿no? Con la empresa o donde estén haciendo las personas, aunque estén haciendo servicio, los miembros, ¿no? Los que ya están contratados, por ejemplo, ¿no? A ver si existe esa representación, esa identificación con. Entonces, bueno, vamos a dejarle hasta acá. Nos vemos el miércoles. Recuerden, antes de irse, por favor, que el examen ya está abierto, está habilitado desde hoy lunes, cierra el viernes a las 11:59 para que no vayan a perderlo y tienen hasta el viernes para entregar, si es que no han entregado lo que les falte, para que no les baje su promedio, por favor. Eso es todo, nos vemos el miércoles, gracias. Sí, desde la otra vez que me estoy conectando, sí me sabe la panelita roja de lo que nos bueno, de que no sé cómo experiencia. Y es lo que se ve la cara. Sí, pero te digo, bueno, yo en mi caso sí,